Oye, estamos en lugar público y me costó mucha agua quitarme lo de arriba, así que me parece que jabón no fue. Jabón no fue. Yo creo que me bañé con suavizador. Sorprende porque al sorberme. Bajita aquí no sé de qué verbo vendría. No quiero imaginármelo. Y frío. Vamos a salir a comer algo. No me lo esperaba. Como pueden ver, esta es una zona de grandes torres y edificaciones. No es un lugar turístico, es un lugar más bien residencial. Esta es la entrada a esos edificios de apartamentos. Y como lugar residencial, al fin me fue difícil, prácticamente imposible, conseguir alojamiento ahí en la plaza o cerca de la iglesia, lo que se considera el centro del distrito de Santísima Trinidad de Asunción. Después de mucho preguntar, me dieron un lugar que fuera económico y accesible a mi bolsillo para alojamiento, que está a unas 15 cuadras de la plaza donde estábamos. Y Loma arriba, aunque no se ve en la cámara, esto es Lomada. Y yo no estoy acostumbrado a tantas caminatas. Obviamente ya tendré que irme adaptando, forma parte del viaje. Tengo que ponerme en forma, hacer ejercicio, comer mejor. Y la verdad es que estoy sofocado, estoy cansado. Y con esta mochila, que al principio no pesaba tanto ahí cuando me la puse en mi casa, pero yo no sé por qué por cada cuadra me parece que le están poniendo un poquito más atrás algo más de peso. Nada, que vamos rumbo al hospedaje, que parece ser un hotel de lo más baratito que hay por esta zona. Rumbo al hospedaje o hotel, por lo visto es un hotel. Vamos a ver cuánto nos sale. Lo otro que debo tener en cuenta para la próxima, viste que acá en Paraguay yo siempre, y en Cuba también, me acostumbré mucho a andar con zapatos. Acá tenemos con zapatos. Y voy a tener que comprarme un par de calzados deportivos o zapatillas, como le llamen. Yo creo que tengo un par por acá que hace rato compré y no he usado. Déjame ver si todavía está en forma para irlo usando mientras me compro. Claro, estos zapatos no me afectan, porque yo no sé si es que ellos se han adaptado a mi pie o mi pie se ha adaptado a ellos, pero realmente me son muy cómodos, por eso traje estos zapatitos viejitos para el viaje. Sede social de la ANDE. Algún club. La ANDE en Paraguay es la compañía de electricidad. Eso parece ser, debemos ver, algún tipo de club o lugar para hacer ceremonias, fiestas, actividades. Ahí adelante había una camioneta. Ahí va. El tipo estaba meando. Paré la grabación para que no saliera. Es un hábito que tienen acá los paraguayos. En cualquier esquina se bajan y se pegan a su auto ahí, o abren una puerta para esconderse un poco, y ahí mismo se ponen a mear.
o se acercan a un árbol, a un letrero como este azul, o a un poste de luz. Es algo cultural aquí. Los hombres por lo menos no tienen problema ninguno a la hora de ir al baño aquí, porque no les hace falta. Orinan donde quiera y nadie le baja la caña porque es como una costumbre. La mujer, sin embargo, yo no sé cómo se la ingenia, porque esas sí no pueden pararse como hacemos nosotros junto a un poste. Pobrecitas. Albertín, bocadito, pastas, tortas. Dicen que esa es una de las casas más ricas en cuanto a pastas se refiere. Hola. Ya se lleva su heladera amarrada. Bueno, una bajadita al fin para ir refrescando mis pies en lo que llegamos al alojamiento hotel. Aquí tenemos un Billy. De estos han construido muchísimos por toda Asunción, tanto que se creó una frase que dice que tengas cuidado y cierres bien el patio de tu casa, porque al amanecer te puedes encontrar uno instalado en el patio de la casa. Donde quiera hay Billy de estos. Déjame hacer una pausita acá a tomar un poquito de agua. Estoy sofocado. Muchísimo. Mira para allá. Mire. Menos mal que bajada lo que queda. Seguimos viaje. Wow. The Gun Shop. Tienda de armas. Y sí, acá en Paraguay se vende armas de fuego a la población. Si no tiene antecedentes judiciales, policiales, solo con tu cédula o carnet de identidad, vas y te compras un arma. Aunque las armas, cuando se te venden así a los particulares, se le da solamente licencia de tenencia. O sea, solo puedes tenerla en un cajón bajo llave en tu casa o en la guantera del auto. No te dan licencia de portabilidad, o sea, de portarla, de andar con ella arriba. Solo los policías, personal uniformado. Tuve que poner la pausa allí porque había música, no va a hacer que me agarre el copyright. Aquí tenemos un gran supermercado, el Super 6. Ya hoy sábado la gente comienza a farrear. Ya esta va siendo la zona que me dijeron que está el hotel. Solamente tengo que caminar 6 cuadras más. Ochi es una marca de embutidos, una de las más prestigiosas acá en Paraguay. Hay uno que no me recuerdo su nombre, que viene con pedacitos de queso adentro. Son muy ricos. Obviamente esta sí es una zona más comercial. Veo ya más movimiento. Por eso seguramente es que en esta zona está el hotel. Sam's Pizza. A lo mejor vengamos ahí a comer una pisita a la noche, a la cena. Viste que yo no soy de cenar comida. A mí, el almuerzo sí es importante para mí. Almuerzo caliente, fuerte, normal. Pero ya la cena, yo con cualquier chiche me conformo. Ya sea una hamburguesa, una pizza. Ya veremos a la noche que cenaremos.
Y esos perritos que están jugando, oye, estamos en lugar público. Déjame alejarme porque estamos en lugar público. Otra cosa, los colectivos o guagua, como lo dicen en Cuba, acá son más bien viejitos. Hay algunas rutas que renovaron su flota y tienen colectivos, vamos a decirle colectivos de ahora en adelante porque aquí se le llama así, guagua en Cuba. Tienen colectivos más nuevitos, pero ruedan muchos colectivos acá, viejos, de más de 10, 15, 20 años, y son relativamente pequeños, no son muy grandes. Bueno, aquí estamos viendo, ahí lo dice el letrero, ya he oído hablar de este lugar, que es el Centro Paraguayo Japonés. Esta edificación se lleva prácticamente 4 manzanas. Mira lo lindo que es. Mira lo lindo que es esto, parece el Capitolio de Estados Unidos. Vamos a acercarlo, la imagen, ahí está. Una escultura adelante de ahí en metal. Aquí vamos a tener que venir en alguna ocasión a ver qué se hace acá para el desarrollo de recursos humanos. Veremos. Esta caminata me ha servido para ir viendo ya algunos lugares donde es posible que pueda comer esta noche. Aquí seguramente se hace algún tipo de fritura porque veo una balita de gas, debe tener un fogón, es una plancha. Veremos qué se hace. Esto a la tarde noche va a ponerse interesante. Wow. Pomero. Acá hay una leyenda, el pomero. No sé, tengo que averiguar bien sobre la leyenda del pomero. Dice que sale por las noches, es como un ouija en Cuba. Un brujito de noche. Dice que si por la noche sientes ruido o algo así es porque te tocan a la puerta. Pueden ser los pomeros esos. Creo que estamos llegando, si no me equivoco, es al doblar de esta esquina. Según estaba viendo las indicaciones en el otro celular, la ubicación de GPS que me viene guiando hasta acá, me dice que debo doblar acá, por esa esquina ahí a la izquierda, por el lado donde dice Grido, en azul y blanco. Bueno, si tengo dolor de estómago no voy a tener mucho problema, ya traigo medicina, pero bueno, aquí tenemos una farmacia cerca. Paseo Miraflores, debe ser una red de tiendas o algo así. Ya vendremos. Vamos a hablar según nos indica el GPS cuando los autos nos lo permitan. Acá vamos a aprovechar. A ver, me está indicando aquí a mi derecha, unos 20 metros adelante. Estos son empedrados muy abundantes en Asunción, Paraguay, la capital, exceptuando las calles principales. Todos los barrios residenciales incluso están hechos a base de estas piedrecitas. Aquí me indica acá donde están esos autos. A ver si es acá. Pero es un hotel, un motel. Sí, aquí es Danieri, aquí indica, y aquí es. Bueno, voy a apagar el celular porque seguramente no se puede filmar. Paramos. Habitación 15, dice acá, aquella.
Wow, qué lindo. Me gusta esto aquí. Bueno, mi primer hotel, mi primera estancia de este viaje. Vamos a ver. Sorpresa. Tenemos aire, una cama. ¿Por qué me ponen 2 toallas? Se supone que la habitación es simple y no pienso traer a más nadie. Qué lindo. Un ropero. Aquí tenemos un escritorio. Nos dicen que tenemos wifi, nos dieron la clave. Algo muy importante, no fumar, no smoking. A ver el baño. De primera, déjame prender la luz. A ver, acá. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Para empezar no está mal. Ando con la mochila arriba todavía. Bueno chicos, voy a aprovechar el espejo. Vamos a descansar, soltar esto y seguimos después. Bueno, ya solté mi bultito ahí. Aquí hay espejos por todos lados. No necesito una tercera persona para que me filme. Y la cama. Creo que caminé más de 20 cuadras. Mira cómo estoy. Voy a levantarme porque no quiero sudar las sábanas. Voy a bañarme, un rico baño, y a prepararme para salir a recorrer la zona. ¿Y esta máquina qué cosa es? ¿Qué es esto? Ah, esto parece ser una sombrilla. La estructura para una sombrilla, supongo, me corrijan. Tiene aquí una manigueta. Mejor no toco. La ignorancia me come. Ahora sí, recién bañadito, fresquito, a recorrer la zona a ver qué puede haber de interesante. Pero antes, pagué la novatada como cualquiera que no anda en hoteles. Yo no soy de andar en hoteles. Al bañarme, le voy a mostrar. Acá hay 3 cositos para... No hay jabón. Y entonces yo no sabía cuál de los 3 era el jabón, ni el champú o suavizador, no sé. Me bañé y el cuerpo se me quedó resbaloso y me costó mucha agua quitarme lo de arriba, así que me parece que jabón no fue. Jabón no fue. Yo creo que me bañé con suavizador, pero me quedó la piel suavecita, resbalosa, espectacular. Estoy muy orgullosa de ella porque hizo un gran ensayo encantador. Que hace que un lomito con babas hace que tu combinación mantenga con gel más casero, una resina más cremosa, más blanca, más suave, y mueve
casi tiene el mismo color del mueble y yo no me había percatado. Esto es un minibar. Espero encontrar algo de comer. Agua. Gaseosa. Una cerveza. Más agua. No hay nada de comer. Vamos a tener que salir a la calle a buscar algo sólido. Porque aquí estoy como ratón en ferretería. Ya es de noche. Pero les cuento que al oscurecer salí un momentito a recorrer la zona, a conocer el lugar y tenía hambre. Decidí comer algo y me animé. Finalmente terminé comiéndome varias empanadas de jamón y queso. Por acá en algún lugar les mostraré la foto de lo que es la empanada de jamón y queso acá en Paraguay con una gaseosa y me quitó el hambre por completo. Ahora son ya prácticamente las 8 y pico de la noche y voy a salir de vuelta a comerme algún heladito o algo así para ya pasar la noche. Así que vamos a salir a comer algo. Esto no me lo esperaba. En serio. Ya sé que no lo puedo tirar. Hay que tirar nada más. Si halo, me quedo con él en la mano. Vamos. La llave. La asusté. En este puesto de helado que está aquí en la esquina, justo ahí donde está cerquita, ahí está el hotel. Había oído hablar de la marca de helado Grido. Me han dicho que es muy rico este helado, nunca lo había probado. Vamos a probarlo hoy y ya nos desengañamos. Ahí están los anuncios. Buenas noches. Hola. Helados Gridos. Vamos a comer. Y bueno, al final optamos por un helado, ¿no? Digo, un batido de chocolate. Que van a estar preparándonos ahí. Porque a la verdad, está fresca la noche, como que el helado tan frío así no pega mucho. He hecho leche. Lleva leche y helado. Y el helado como tal. Después licuar. Puede elegir dos sabores. No, chocolate nada más, me encanta. Tenés también chocolate suizo. Así está bien. Wow, tremenda cantidad. Bueno, elegimos nuestro batido de chocolate. Pajita. Acá le dicen pajita. En Cuba se le dice sorbente. Sorbente porque el sorbente. Pajita aquí no sé de qué verbo vendría. No quiero imaginármelo.
Vamos a probar. Rico. Y frío. Ya con esto y las empanadas que comí esta mañana, suficiente por hoy. Nos sentamos, nos acostamos ahí a ver algo de History Channel 2 que está sintonizado en la habitación. Mañana nos levantamos, desayunamos porque el hotel incluye el desayuno y de ahí directo a la iglesia de Santísima Trinidad, donde haremos nuestro segundo episodio, nuestro segundo video, capítulo, como le iremos a llamar en el futuro. Y bueno, ya nos retiramos de acá y nos vamos con un postrecillo que voy a comer ahora en el camino. De lado también, vamos a abrirlo a ver de qué trata. Ya me habían comentado, no sé a qué obedece, pero que en todos los hoteles hay un Nuevo Testamento. Si alguien sabe por qué hacen eso, por qué en los hoteles, por lo menos acá en Paraguay, no sé si en otros países también, ponen siempre en cada habitación un Nuevo Testamento, ¿qué tiene que ver? Si alguien me puede decir abajo en los comentarios, porque no le veo el vínculo, perdonen mi ignorancia, no le veo la relación. Buen día, estamos yendo hacia el desayuno del comedor. Aquí tenemos una linda cascada. Mucho detalle. Vamos por la cerita. Oh, todo esto es nuevo para mí. A ver qué se me ofrece. Frutas a lo natural o a lo clásico, sándwich con jamón y queso, o jugo de naranja o de durazno, leche, café. Bueno, no voy a cortar la grabación, no les voy a mostrar lo que voy a desayunar porque me da vergüenza. Acá vemos la estructura que me estaba preguntando yo ayer en qué consistía, con su palanquita y todo, su base. Ay, Moreno, ¿de qué te sirvió tanto estudio? Al peo. Ya vamos en retirada, después de haber pasado una noche espectacular. Muy recomendable el hotel para todo aquel que esté de paso o quiera y desee explorar la zona o los lugares turísticos de esta zona acá de Santísima. Un hotel agradable, personas atentas y un precio accesible. Bueno, terminamos este video. Me perdonen cualquier dificultad, ya iremos mejorando y aprendiendo en este nuestro primer día de viaje. Ahora nos vamos a la iglesia, a la histórica iglesia de Santísima Trinidad, donde me espera una arquitecta e historiadora de la iglesia y nos va a contar muchos secretos que no conocen algunos. Incluso ha hecho un libro sobre las memorias de este distrito de Santísima Trinidad, que le pedí que me facilitara uno, que me vendiera. Y nada, que nos vemos un ratito por allá en el próximo capítulo. Sin más, los dejo, espero sus comentarios, compartan el video, den like y apoyen este emprendimiento que estoy tratando de hacer
para realización de mi sueño y disfrute de todos ustedes. Nos vamos.